El Santo Padre Papa Francisco, en su mensaje para la 55 Jornada Mundial de la Paz, propone a todos nosotros seguir 3 caminos para construir una paz duradera. Ya los hemos escuchado. El diálogo entre generaciones como base para la realización de proyectos compartidos. La educación como un factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. El trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Son 3 caminos que están interrelacionados entre sí y que, para el Papa Francisco, son fundamentales para la construcción de una sociedad con amistad social, verdaderamente fraternal, en la que todos y todas nos sintamos que somos parte de una misma humanidad, en la que cada quien pueda crecer como persona, desarrollar aquellos dones que hemos recibido de Dios. Me parece que esos 3 aspectos, estos 3 caminos, hay que verlos como 3 caminos que se interrelacionan, y la educación en particular para mí es un diálogo intergeneracional, pues en la educación se da un diálogo entre el maestro o la maestra y el estudiante o la estudiante. Pero además, creo que el mensaje del Papa Francisco nos habla de una educación que va más allá de enseñar cosas, de aprender conocimientos. Va sobre todo y se entiende como la formación de personas. Por ello es necesario que la persona que asume el papel de maestro se comprenda a sí mismo como un formador, como alguien que tiene la enorme responsabilidad de ayudar a las niñas y niños jóvenes que se le encomiendan a desarrollarse, a formarse en todas las dimensiones de la persona humana, con valores éticos, para que el día de mañana sean buenos ciudadanos y buenos profesionales. Es importante entender que la misión de la persona educadora es formar personas que vayan creciendo humanamente, personas éticas, personas que se comprometan con el bien común, que sean buenos ciudadanos y ciudadanas. Y ahí eso se da en el diálogo entre la generación que asume el rol de formar, de ser guía, de ayudar a la generación siguiente o más atrás, a aprender, a poder realizar ese proceso formativo de desarrollo, de crecimiento, así como dice el Evangelio, ¿verdad? Que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en bondad. También así debemos ayudar a las generaciones que se van formando a crecer. Y creo que con el Centro Educativo Óscar Romero, ¿verdad?, hemos visto cómo puede ayudarse a formar a estas generaciones con la presentación que ustedes nos han hecho. La sociedad en sí misma es formadora o deformadora. Por eso es importante, y no se trata de una formación solamente en el ámbito escolar, sino que toda la sociedad contribuya a esa formación.
la familia, la escuela, la iglesia, los distintos ambientes en los que se mueve un niño, una niña, un joven, deben ayudarle a crecer como persona, a desarrollar todos sus dones, a integrarse en la sociedad. Como nos dice en el mensaje, el Papa Francisco entiende la educación como un factor que ayuda a la persona a ser más libre, a ser responsable y a desarrollar en plenitud todos los dones, todo el potencial que tiene cada persona. En el sistema educativo, la persona debe crecer en libertad y debe ir aprendiendo y pudiendo construir su propio sistema de valores. Ese sistema de valores que le van a servir como guía en sus decisiones a lo largo de la vida, en su integración en la sociedad, en asumir más responsabilidades en el contexto en el que vive y a medida que va creciendo en edad, en desplegar toda su humanidad. Por eso el Papa Francisco dice en el mensaje que la instrucción y la educación son las bases para una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso para todos los hombres y mujeres. Parece que cuando el Papa Francisco escribió el mensaje para la paz, nos lo dirigió a la sociedad salvadoreña, porque esos tres aspectos son los tres muy necesarios en nuestra sociedad. El diálogo, ¿verdad? La educación y el tema del trabajo, que ya ha sido ampliamente ilustrado. Quisiera plantear ahora cómo está la situación de la educación en El Salvador, dando algunos aspectos que nos muestran lo necesario que es invertir más en educación y superar las limitaciones y las problemáticas que se dan en el sector educativo en nuestro país. Tenemos que tener claro que la educación pública abarca al 95% de la niñez y de la juventud, a excepción del ámbito universitario, en que la educación universitaria o de educación superior a nivel privado abarca a muchas más personas que la educación pública. En el sector de educación superior, la educación pública apenas abarca al 30% de los jóvenes que están en educación superior. El otro 70% están en instituciones de educación superior privadas y, por tanto, tienen que costearse esa educación superior por sus propios medios. El presupuesto que dedica el Estado a la educación es bajo y sigue siendo muy bajo, y es insuficiente para ofrecer una educación de mejor calidad y que llegue a la totalidad de la niñez y la juventud. En las décadas del siglo XX, el presupuesto que recibe el Ministerio de Educación
ha representado entre un 2,5% y un 3% del Producto Interno Bruto. En la primera o en la segunda década, mejor dicho, desde el 2010 al 2020, digamos, la segunda década de este siglo XXI, ese presupuesto ha sido un poco más alto en porcentaje del Producto Interno Bruto. Y en esta década anterior ha estado entre el 3,5% y el 3,8% del PIB. Aunque tengamos en cuenta que una buena parte de este presupuesto que se incrementó se dedicó no propiamente a la educación como tal, sino a facilitar el acceso a la educación a través de los programas de uniformes y útiles escolares, que tuvieron un importante impacto en facilitar el acceso a la educación de los niños y niñas de los estratos más pobres de nuestro país. Hoy, en el presupuesto del 2022, el presupuesto del Ministerio de Educación representa el 4% del Producto Interno Bruto. Ha habido un pequeño crecimiento, pero no es muy significativo. Sí es cierto que se ha incrementado la inversión en educación en las últimas décadas, pero sigue siendo muy poco y sigue siendo insuficiente. Si nos comparamos con el país de Centroamérica que más invierte en educación, es Costa Rica, ¿verdad? En eso nos lleva la delantera en muchas cosas. Ya nos señalaba también la maestra Barrera que la canasta básica de Costa Rica es más grande que la nuestra, ¿verdad? También en educación, Costa Rica está invirtiendo cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Pero también es verdad que Costa Rica tiene un Producto Interno Bruto mucho mayor que el de El Salvador, ¿verdad? Entonces, invierte un mayor porcentaje, pero de un pastel que es mucho más grande que el nuestro. Por tanto, Costa Rica está invirtiendo por persona en educación no el doble que nosotros, sino 4 veces que nosotros, ¿verdad? Entonces, es claro que el rezago en educación que tenemos en El Salvador, si nos comparamos con Costa Rica, es enorme. Y eso afecta a la calidad de la educación, afecta también, después afectará a la posibilidad de tener trabajos mejor remunerados cuando salimos del sistema educativo y nos incorporemos al mundo del trabajo. ¿Cómo está el nivel de escolaridad de la población salvadoreña? Me permito hacer un poco de historia porque al final del conflicto armado con la firma de la paz en el 92, estábamos en una situación en que el acceso a la educación era bastante bajo. Habían zonas del país que no tenían acceso a la educación porque no habían ni escuelas ni maestros en esas zonas. Entonces, el primer esfuerzo que se hizo fue que la educación llegara hasta los rincones de todo El Salvador. Y se hizo un gran esfuerzo para que hubieran escuelas en todos los rincones del Salvador, ¿verdad? Y se podría decir que se llegó a universalizar la educación en el nivel primario, es decir, de primero a sexto grado, ¿verdad? Y en esto se avanzó bastante. Pero
¿Cómo estamos ahora? Pues lo primero que podemos ver es que el promedio de años de escolarización a nivel nacional es de 7.5 grados, es decir, los 6 años de la primaria más 1 año y medio del básico, ¿verdad? O sea, a nivel promedio, a nivel nacional, son pues hasta 7º grado y medio año más, ¿verdad? Pero hay una gran brecha, una diferencia grande entre la escolarización en el sector urbano y el sector rural. En el sector urbano llegamos a 8 grados de escolarización, hasta 8º grado, pero a nivel rural solamente son 5.3 grados, o sea que a nivel rural ni siquiera tenemos como promedio terminar la educación primaria. La diferencia es casi de 3 años entre el sector urbano y el rural. Pero además tenemos una muy baja escolarización en el nivel de la primera infancia. Entre los 4 y 6 años la escolarización es muy baja. Y también volvemos a tener una baja escolaridad a nivel de bachillerato y sobre todo a nivel de educación superior. Los niños de 4 años, ¿verdad?, solamente están escolarizados o no están escolarizados el 78%. O sea, solamente un 22% de niños de 4 años van a una escuela. De 5 años es el 50% los que están escolarizados. Y de 6 años todavía un 23%, casi una cuarta parte, no están escolarizados. En estas edades es muy importante, porque en estas edades se da un desarrollo del niño y una capacidad de aprendizaje, pero también es muy importante que el niño desarrolle habilidades que en la escuela es el lugar idóneo para desarrollarlos. Entonces, estos niños que no están escolarizados de 4 a 6 años, es probable que tengan un rezago educativo importante. Y además que cuando van a la escuela, a primer grado, es el momento que tienen que aprender a leer y a escribir. Entonces, se les da para ellos una dificultad porque tienen que integrarse en la escuela y a la vez aprender a leer y escribir, ¿verdad? Es importante que la integración a la escuela se haga previamente para que cuando viene el momento de aprender a leer y a escribir, pues el niño esté ya muy cómodo, esté muy habituado al ambiente escolar. Como les decía, la escolarización fundamentalmente es a nivel de primaria y de básico en el área urbana. Pero a partir de los 14 años, ¿verdad?, es donde vamos viendo que vuelve a haber un abandono de la escuela y, según esas edades, no tienen escolarización. El 22% de los niños y niñas de 14 años no van a ningún centro escolar. A los 15 años es un 24%, a los 16 años un 28%, a los 17 años un 36%, a los 18 años sube a un 60%. ¿Qué nos dice esto? Que a medida que van avanzando en edad, cuando ya pasan al bachillerato, disminuye enormemente el acceso a bachillerato.
Y cuando terminan el bachillerato, solo un 40% que de los que terminan el bachillerato pasan a la educación superior, ya sea a nivel técnico o a nivel de licenciatura. Entonces, ahí volvemos a tener una pérdida importante. Por eso, la cobertura de la educación en nuestro país a nivel primario es bastante buena, pero no es completa. Estamos en el 88%, es decir, que hay un 12% de los niños y niñas que se nos quedan fuera a nivel del ciclo básico. Es un 64%. Pero a nivel de bachillerato, lo que llamamos educación media, es el 37.6%. Hemos perdido ya una gran cantidad de jóvenes que no cursan el bachillerato y por tanto eso hace que menos gente también pueda acceder a la universidad. Pero como les decía, un 40% de los que terminan el bachillerato, es decir, de los que hacen la prueba PAES al final del bachillerato, o ahora que tiene el nombre de avanzo, no llegan a la universidad. Perdón, el 60%, solo el 40% llega. Pero además hay un problema importante en el sistema educativo. No basta asistir a la escuela, sino que también debe darse ese proceso de aprendizaje en la escuela, lo cual pues no es tan automático, ¿no? Y por eso, si vemos el nivel de alfabetización que hay en nuestro país, pues aunque la tasa de analfabetismo a nivel urbano es del 6.6%, es decir, personas que no saben leer y escribir, a nivel rural casi que se triplica y es el 15.9%. ¿verdad? Es muy alto a nivel rural las personas que deberían saber leer y escribir y no han tenido la oportunidad. De nuevo vemos una enorme brecha entre el ambiente urbano y el ambiente rural. Y el ambiente rural tiene un déficit en el aprendizaje básico de aprender a leer y escribir mucho más alto, casi el triple, que a nivel urbano. Pero también se da una brecha entre hombres y mujeres. Y por cada hombre que no sabe leer y escribir, hay 1.64 mujeres que no saben leer y escribir, ¿verdad? Es decir, que hay 1,5 veces más de mujeres que no pudieron aprender a leer y escribir que los hombres, lo cual las pondrá en desventaja a lo largo de toda su vida. Lo mismo, ya lo he comentado, entre urbano y rural. Todo el proceso estudiantil, desde que un niño comienza la primaria hasta que llega o se gradúa de la universidad, es un proceso en el que se va descendiendo. De cada 10 estudiantes que finalizan la educación básica, solo 4 terminan el bachillerato. Y de esos 4 que terminan el bachillerato, 2 ingresarán a la universidad. Y de los 2 que ingresan a la universidad, solo 1 o 1 llegará a graduarse, ¿verdad? Todo ello, pues, pone al país en una situación de precariedad, de falta de competitividad para poder tener en nuestro país también
mejores empleos que pues ofrezcan también mejores remuneraciones. Además, la violencia en las escuelas, en los barrios marginales, ha hecho que haya un abandono escolar importante y esa deserción se ha incrementado, o ese abandono escolar se ha incrementado con el COVID, ¿verdad? Con la pandemia del COVID, por lo que ya nos señalaba Zaira, los niños y niñas tienen que aprender en sus casas y no tienen muchas veces el acompañamiento necesario de sus padres o de sus familiares para que pudieran o puedan seguir, ¿verdad? Y diríamos que la deserción escolar ha incrementado casi duplicándose entre el año 2019 y el año 2020, especialmente a nivel de primer grado y a nivel de sexto, séptimo, octavo, donde la deserción es cada vez más alta. Nuestro sistema educativo ha tenido un problema, que es que cada gobierno ha creado su propio plan. En el año 95 se propuso una reforma educativa que no logró los objetivos que se propuso. Después, a final del siglo pasado, se tuvo un plan que era educación para el nuevo milenio. Han pasado 21 años desde entonces. Después vino el Plan Nacional Educativo 2021, 16 años. El Plan Vamos a la Escuela, hace 11 años. El Plan El Salvador Educado, hace 6 años. El Plan Cuscatlán, el plan del gobierno actual. Pero todos esos planes, hasta la fecha, no han dado el resultado esperado. Y por eso tenemos esta escolaridad promedio de 7,5 grados, una PAES que es estática y que las notas no suben las notas promedio, nos mantenemos por debajo del 6 en la PAES o en la Avanzo, una poca cobertura en educación parvularia del 57%, a nivel de educación media es del 36%, a nivel superior del 24%, una planta docente que no se le reconoce el gran aporte que hacen a nuestra sociedad, una infraestructura educativa que tiene mucha precariedad. Estos días podemos ver en los periódicos escuelas hasta de paja o de lámina, ¿verdad? Una brecha digital muy grande, esa ha sido una de las mayores dificultades en la pandemia, que los niños y niñas, los jóvenes no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a un instrumento para poder acceder a veces a sus clases virtuales, ¿verdad? Y todo eso pues ha contribuido a una sociedad que tiene un tejido social muy débil, a un marco de pobreza, como ya nos explicaba la maestra Barrera, un gran deterioro ambiental, una sociedad muy vulnerable que fácilmente pues cae en situación de pobreza. Podríamos decir como conclusión que hemos avanzado algo en la educación, pero muy poquito, y en estos años, después de la firma de los acuerdos de paz, pues hemos avanzado tan lentamente que no logramos nunca ponernos al día. Por tanto, es muy importante que tengamos conciencia de la necesidad de fortalecer la educación en nuestro país, y un camino sería esa propuesta también que nos hace el Papa Francisco, que es el Pacto Educativo Global,
un pacto por la educación, ¿verdad? Que es un llamado a todos los hombres y mujeres de cultura, de ciencia, de deporte, artistas, a los operadores de los medios de comunicación, a todas las iglesias y personas de buena voluntad, para que nos unamos al pacto por la educación, ¿verdad? Para unir esfuerzos, para crear una alianza educativa amplia y formar personas que puedan reconstruir la sociedad con humanidad y mayor fraternidad.